Estimados estudiantes, el tema que yo les voy a exponer ahora son los de fármacos antimicobacterianos. Y bueno, ¿qué se diferencian los fármacos antimicobacterianos de los antibióticos o de los antimicóticos? Que estos están específicamente dirigidos a dos tipos de micobacterias. Las micobacterias que podríamos decir que se les ha denominado así porque en las plaquitas crecen en forma de hongo, con ese aspecto filamentoso o mohoso. Sin embargo, cuando se les observa al microscopio, podemos ver que tienen una estructura similar a la de una bacteria, con algunas diferencias que vamos a ver más adelante, con algunas diferencias, sobre todo en lo que es su pared celular. De hecho, las micobacterias tienen la estructura de un gram positivo, pero no toman los colorantes del gram a temperatura ambiente. Se les denomina por esa razón como bacterias ácido-alcohol resistentes. Y para ellas específicamente se tiene que utilizar fucsina fenicada en alcalina en caliente o la denominada coloración de 100 Nielsen. Entonces las micobacterias crecen como hongos, pero su estructura es como un gran positivo, por eso se llaman así. Además de que como son más resistentes a la tinción de Gram, es precisamente por esta razón que les voy a mostrar aquí. Aparte de su cápsula, tienen una capa de ácidos micólicos, tienen una capa de arabino alactano, galactano, que está mucho antes del péptido glucano y luego su membrana celular. Entonces, como pueden ver aquí, es la estructura antes de su cápsula es mucho más gruesa y es una de las características que les va a hacer sensibles a ciertos grupos de medicamentos que no se utilizan con otras bacterias, porque estos medicamentos van a hacer efecto en la capa de ácidos micólicos y van a hacer efecto también en la arabinogalactano. Entonces, estas micobacterias, ¿qué enfermedades producen? Producen la tuberculosis, que ustedes ya saben que es una infección pulmonar. Ahí les muestro el caso de los casos de incidencia, que sobre todo son en el eje troncal de nuestro país. Y también producen la enfermedad que es la lepra, que se creía que ya está erradicada, pero que sin embargo subsiste en algunas regiones rurales alejadas, sobre todo. Bien, entonces, ¿cuáles son los medicamentos que se van a utilizar? Aquí les doy un pantallazo de los mecanismos de acción. Básicamente, los de primera línea, porque para esta enfermedad, sobre todo de la tuberculosis, se tienen tratamientos de primera línea que van a actuar sobre todo a nivel del ácido micólico que yo les he dicho que es su característica. Y los medicamentos de segunda línea ya los conocemos, los hemos llevado como antibacterianos y son la fluoroquinona, rifamicina, streptomicina. Algunos macrólidos son de segunda línea porque no son específicos para actuar sobre el ácido micólico, que es una característica de la bacteria. Los de primera línea son isoniazida, etonamida, etambutol y piracinamida, que actúan sobre los ácidos micólicos y el arabino galactano, como vamos a ver más posteriormente, ¿no? Los mecanismos de resistencia también son los mismos que con otras bacterias, producen, alteran la conversión de profármaco a su forma activa, pues tenemos dos medicamentos que son la piracinamida y la isoniazida que necesitan convertirse a su forma activa gracias a una enzima propia de la bacteria. La bacteria muta esa bacteria, entonces el fármaco ya no se vuelve a profármaco y no actúa. Además, que el medicamento puede ser exportado por las bombas de infusión, el medicamento puede ser reconocido en la pared celular y es que no lo dejan ingresar dentro de la micobacteria. Los de primera línea, los medicamentos que actúan sobre todo a nivel del ácido micólico. La isoniazida, para poder actuar dentro de la bacteria, tiene que convertirse a un metabolito. Entonces, ¿a qué metabolito se convierte? Se convierte al radical nicotinoilo dentro de esta bacteria, no de este bacilo. Entonces, nosotros tomamos isoniazida. Cuando la isoniazida entra como tal dentro de la bacteria, se convierte al radical nicotinoilo y ese radical nicotinoilo es el responsable de la acción terapéutica o de eliminar a la bacteria. Lo mismo pasa en nuestro organismo. Si tomamos isoniazida,
se va a convertir a un metabolito que se llama la N-acetil-isoniazida y lamentablemente esta N-acetil-isoniazida no va a tener efecto terapéutico y va a tener una excreción renal. Entonces lo que necesitamos es que este profármaco ingrese dentro de la bacteria y ahí haga su conversión. ¿Cuál es su mecanismo de acción? De hecho, el nicotilo de isoniazida, que ya está activado, va a ingresar dentro de la bacteria y va a inhibir la formación de ácido micólico. Yo les he dicho que el ácido micólico es una de las capas que está debajo de la cápsula de la bacteria o el bacilo. Entonces, inhibe la formación del ácido micólico y con eso produce la muerte celular. Bien, luego tenemos entre sus efectos secundarios, esta isoniazida puede producir toxicidad neurológica, por tanto se aconseja dar siempre acompañado con la piridoxina, que es un tipo de complejo B. Entonces, para evitar, porque los tratamientos en general son muy largos, se utiliza combinado con piridoxina. ¿Para qué se utiliza la isoniazida? Obviamente primera línea tuberculosis. Para todo, hay tipos de tuberculosis respiratoria, tuberculosis genital, se utiliza para ambas. Luego tenemos la rifampicina o rifamicina, que va a tener como mecanismo de acción unirse a la subunidad beta de la polimerasa de RNA, dependiente de DNA, para formar un fármaco enzima estable. La fijación del fármaco suprime la formación de cadenas en la síntesis de RNA. Ya la habíamos visto este medicamento antes que inhibía la síntesis de proteínas. Bueno, estamos viendo acá que inhibe la síntesis de cadenas de RNA. ¿Para qué se necesita el RNA? Para producir DNA. La rifamicina no solo actúa contra las micobacterias, sino que con gram positivas y gram negativas, como hemos visto en otros temas. Y de hecho, ustedes van a ver cuando vean el manual de técnicas de uso de estos medicamentos para el trabajo, se van a dar cuenta que se utiliza casi siempre combinada, porque está actuando a nivel del RNA y se necesita un medicamento acompañante que actúa a nivel de la pared celular. Luego tenemos el etambutol. El etambutol tiene acción bacteriostática y este medicamento actúa exclusivamente sobre las micobacterias en fase de crecimiento. ¿Cuál va a ser su acción? Inhibe la arabinosil transferasa 3. ¿Qué es esta enzima? La enzima arabinosil transferasa 3 es la que va a facilitar la biosíntesis del arabinogalactano. ¿Qué era el arabinogalactano? Era una parte esencial de la pared celular de la bacteria. Si no se produce arabinogalactano, no va a tener esa dureza la pared celular de las micobacterias. Por tanto, lo que hace el etambutol es inhibir la arabinosiltransferasa 3 para que no se produzca el arabinogalactano. Tiene buena absorción, atraviesa la barrera placentaria, la barrera hematoencefálica. Por estas características de estos medicamentos, no se administran durante el embarazo. Vamos a ver más adelante cómo van a poder verlo en sus casos clínicos. Puede producir exantemas, fiebre medicamentosa, neuritis óptica, trastornos gastrointestinales, dolor abdominal, que es una característica, los trastornos gastrointestinales de todos estos medicamentos para los pacientes con tuberculosis, ¿no? Y además es una de las razones por las que a veces se sugieren los de segunda línea. ¿Qué más? Tenemos la piracinamida, que también es de primera línea. Esta es captado por los macrófagos, ejerce su actividad contra las micobacterias que residen en el ambiente de los lisosomas. Se administra normalmente junto a la rifampicina y el tratamiento es de, de 1 año a 6 meses aproximadamente. ¿Qué es lo que hace la piracinamida? No se conoce muy bien su mecanismo de acción, pero se cree que produce lisis al ingresar dentro de la bacteria y, bueno, de hecho, tiene que inhibir la síntesis de
ácidos micólicos y también inhibe la acción de una enzima en el metabolismo hepático. Actúa con un pH ligeramente ácido, bueno, produciendo lisis. ¿Cuál es la que produce lisis? Es un metabolito activo que es el ácido piracinoico. Bien, luego tenemos los tratamientos de segunda línea. Disculpen un momentito. Ya, entre los tratamientos de segunda línea, cuando se vuelven resistentes las micobacterias a los de primera línea o los efectos adversos ya son incontrolables, se utiliza los aminoglucósidos, que son la streptomicina, micacina y kanamicina, que ustedes ya los conocen, inhiben la síntesis de proteínas en la subunidad eh, 30S, ya lo hemos visto antes, actúan igual en las micobacterias. Ahí están los tratamientos, que de hecho son todos en inyectable, intramuscular, o intravenoso. Después tenemos la etionamida, que inhibe el crecimiento de las bacterias al inhibir a esta enzima que es la reductasa en hilo ACP de la sintetasa de ácido graso, que significa que inhibe la síntesis del ácido micólico que, con alteración de la síntesis de la pared celular. Hemos visto que el ácido micólico es uno de los principales componentes de estas bacterias y que al inhibirlo podemos causar lisis. Puede producirse resistencia bacteriana, solo viene para administración por vía oral, ahí tienen las dosis. La cicloserina, que es otro medicamento de segunda elección, que inhibe la alanina racemasa, que convierte la L-alanina en D-alanina. ¿Dónde están estas sustancias? Están sobre todo son necesarias, son enzimas necesarias para la síntesis de la pared bacteriana, de la pared celular bacteriana. Si la levoalanina no se convierte a D-alanina, no va a haber D-alanina para formar la pared celular de estas micobacterias. Entonces, ¿qué es lo que hace? Inhibir la conversión de L-alanina en D-alanina. Al no tener alanina, es como si la bacteria no tuviera una materia prima para construir su pared celular. Entonces, de ese modo actúa la cicloserina, que viene para administración oral. Luego está la dapsona. La dapsona actúa, si se acuerdan, igual que el trimetopim. El trimetopim inhibía la síntesis de hidrofolatos para evitar la producción de ácido tetrahidrofólico, que habíamos dicho ya en las sulfonamidas. Este ácido tetrahidrofólico es esencial para la producción de su ADN, ¿no? Para la síntesis de proteínas y producción de ADN. Entonces, la dapsona actúa a ese nivel. Es bacteriostática contra Mycobacterium leprae y también tiene acción contra el Mycobacterium de la tuberculosis. Viene en comprimidos. Entonces, estas son las de segunda línea que se utilizan. Fíjense, están los aminoglucósidos, está la etionamida, estaba la cicloserina, estaba la dapsona y también se utilizan quinolonas que no están acá, pero que se usan, y el mecanismo de acción es exactamente el mismo, la inhibición de la síntesis del DNA evitando el enrollamiento. Y para el tratamiento antileproso se utilizan estos medicamentos, la rifampicina, clofamicina, el ofloxacino y también la minoxiclina. Bien, entonces les voy a dejar la actividad y les agradezco por su atención.